hoy sí es necesario señalar en el paso de las horas, una vez más, todos los temas que se siguen desprendiendo de este desmantelamiento de bandas, de grupos. El nombre cártel, que por cierto, vale un poquito hablar de la etimología, originalmente no tenía nada ni despectivo, ni peyorativo, ni estaba relacionado para nada a temas de criminalidad. Un cártel o cartel no era más que la cartelización de un grupo económico que entendía debía negociar como grupo condiciones impositivas, arancelarias y incluso la negociación de precios se daba en conjunto. De ahí que en un país como Colombia, donde existían el cártel del agro, el cártel de los zapateros y de otros productos, bueno, pues simplemente se le acomodó ese nombre a las agrupaciones de narcotraficantes para el famoso cártel de Medellín, el cártel de Cali, y así pues el nombre comenzó a trascender y a llegar incluso a México, al Caribe, da el salto hacia Europa, los cárteles asiáticos, y se universaliza el término que toma un sentido pues bastante negativo. De ahí que en los últimos años, si se fijan, y cierro ahí la nota curiosa, los grupos entonces de empresarios que hacen actividades lícitas y que se cartelizan pasaron a utilizar el anglicismo clúster, buscando precisamente no atraer la atención de manera negativa. En el caso que concierne a nuestra nación, la actividad del narcotráfico trae, como es costumbre en países que sufren este flagelo, sus propias estrellas del crimen. Y quiero que este término lo tomen muy en cuenta, porque la actividad criminal, sobre todo la actividad que está relacionada al tráfico de una mercancía prohibida, no ha hecho sino demostrar dos cosas. Primero, la incapacidad de los estados, no importa si se llama Estados Unidos, Canadá, España, Reino Unido, como si fueran países del tercer mundo, y eso incluye a la República Dominicana, el fracaso del Estado, en la inmensa mayoría de los casos, a la hora de prohibir el consumo y tráfico de una mercancía que la gente tarde o temprano va a decidir, por las razones que sean, morales, éticas, las que fuesen, o falta de ellas, introducir en su cuerpo. Desde que se produce esa guerra del Estado contra una serie de sustancias, y en un momento el alcohol, sobre todo en los Estados Unidos y otros países, fue una de ellas, que termina produciendo la actividad del crimen organizado. Señores, nada más y nada menos que la conversión de criminales en especies de íconos culturales. Léase el caso de Al Capone, que es uno de los casos más particulares. La idea del criminal rodeado de glamour, la idea del criminal que viste bien, del criminal que tiene pues las mujeres más hermosas de su época y de su zona, del que puede adquirir los bienes más suntuosos, del que se puede incluso codear con los empresarios que más se han enriquecido en otros rubros y puede incluso hasta invertir en ellos para blanquear esos capitales. Esa, esa idea de que el gángster se viste de seda, se viste de frac, no se termina luego de que el alcohol volviera a legalizarse en los Estados Unidos y cuando cae, como termina comprobándose por diversos ejercicios, el precio, la enorme rentabilidad que dejaba el tráfico de esa circunstancia. Los Estados Unidos decidió a través de una serie de legislaciones a lo largo del siglo XX, que comenzaron, me parece que con el peyote, mexicano y que continuaron con la marihuana y otras sustancias, hacer su propia guerra contra el narcotráfico, pero, y sobre todo a partir de los años 70, involucrando más que nada la lucha extra fronteras, atacando en teoría y entre comillas a los mercados productores y a los países puente a través de los cuales a su territorio estaba llegando esta enorme cantidad de sustancias que luego era consumida para daño hacia su aparato de salud y con muchísimos otros efectos en su territorio. Los países nuestros, que hemos dicho, tienen la circunstancia ni pedida ni rogada, simplemente dada por las circunstancias geográficas e históricas, estar a mitad de camino entre los mercados productores y entre los mercados consumidores. Tenemos la desgracia también de ser países muy débiles institucionalmente y donde ha faltado mucha visión política para entender cómo podemos irle haciendo frente, así sea de manera gradual, a estos enormes retos, a estas terribles circunstancias que terminan dejando, primero, un problema de salud pública que la autoridad se niega a ver y que me temo, sobre todo aquellos que ven con ojos como si fuera una especie de herejía hablar de despenalización, te hablan de que si se despenaliza va a haber un problema de salud pública. Atención, tierra Houston, el problema de salud pública existe, actualmente existe, está haciendo daño hoy por hoy. Y ese problema de salud pública, yo pienso que el impacto
noticioso y hablar sobre todo ahora de las joyas y del video donde están los relojes de César el Abusador y donde están las prendas utilizadas y obviamente hablar de los 40 y tantos negocios, de las 15 discotecas, tiende a ser, insisto, una parte del daño también. ¿Cuál? Y es la del enorme aparato cultural, y por cierto que más temprano hablamos de música y de televisión, el enorme aparato cultural que por diversas razones coincide en la validación y promoción del narcotraficante como un paradigma de éxito que una buena parte de la juventud compra. Así no sea la intención, que lo dudo, de guionistas, de escritores, de música y de gente que transmite, traslada en sus expresiones este tipo de fenómeno, cuando una parte de la población carece de los criterios para separar lo que es bueno de lo que es malo, la justificación del éxito a partir de diversos métodos, termina generando un daño tremendo. Hace unos años alguien me preguntaba si yo veía narconovelas. Y yo recuerdo que yo le preguntaba que prefería leer de narcotráfico que ver productos televisivos relacionados al mismo. Porque el producto televisivo, sobre todo el de televisión abierta, el enlatado, la narconovela, está dirigido a un público que no quiere necesariamente sentarse a pensar, que no quiere necesariamente sentarse a hacer razonamientos muy profundos desde el punto de vista intelectual. Es, como todo el entretenimiento, una oferta que dentro de la superficialidad trata de mostrar morbo. Y hasta te venden el antivalor, porque si ahí el protagonista es el capo. Sí, el bueno es el malo. Sí. Tan simple como eso. Las muñecas de la mafia, Sin aquello no hay paraíso, entre muchísimos otros títulos que bien no pudiéramos. ¿Cuál es esa? Esa es Sin tetas no hay paraíso. Ah, ok. Sin senos no hay paraíso. Sí. Entonces, en ese sentido, El Señor de los Cielos. Hay una enorme cantidad de materiales que sin embargo bien valdría la pena. Por ejemplo, está el libro, quizás el primer texto profundo que tuve en ese sentido en las manos, el libro de Malcolm Beath, el periodista estadounidense que por cierto vive en México todavía, El último narco, un texto que hablaba hace muchos años de las peripecias que ya para ese entonces eran harto conocidas del Chapo Guzmán y de los grupos que habían surgido precisamente a partir de su actividad, ni hablar pues de otros casos. Lo que insisto, en medio de la estelaridad del gran capo, o a veces surge incluso la figura de una mujer como una especie de femme fatal que también maneja los hilos del narco, como la Reina del Sur, o los casos que se dieron incluso dentro de Estados Unidos, dentro de la espectacularidad, dentro de las canciones, tanto narcocorridos como de otros ritmos, que nos hablan de la gloria de estos señores de la guerra. Está del otro lado la miseria de los consumidores, está del otro lado el enorme problema económico que le genera a las sociedades, no importa si hablamos de una inversión pública o privada, que conlleva el tratamiento de los adictos si es que existe, la rehabilitación de los mismos, si pudiéramos llamarle así, sobre todo a una rehabilitación masiva que en muchos países, y eso incluye el nuestro, no existe. Y ni hablar obviamente del pasivo que genera, sobre todo en individuos que una vez hayan logrado el milagro en algunos casos de cortar con la dependencia, lo cual es harto difícil. Igual han recibido un daño hepático, nervioso, en diferentes aspectos de los sistemas que componen el cuerpo humano, que caramba, igual se les hará bastante difícil volver a ser elementos productivos dentro de la sociedad a la hora de generar el trabajo y riqueza. Y esto, mientras nosotros hablamos de Florian, mientras hablamos de Quirino, mientras hablamos de César el Abusador y de los otros nombres que pudieran surgir en algún momento, Toño Leña, etcétera, etcétera, dentro de esos protagonismos puntuales se nos va quedando una enorme parte del país de jóvenes y no tan jóvenes, que hoy por hoy no existe respuesta ni propuesta clara de qué hacer y cómo alivianarle a sus familias y comunidades esta carga, este pasivo en cuanto a salud pública y mental que estamos generando.